En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. La semana pasada os comentaba cómo en muchas ocasiones se hace una mala interpretación del concepto o del atributo divino de la misericordia. Unos se van a un extremo diciendo que todo vale, no pasa nada, aunque peques no pasa nada, y otros se van al otro extremo, que es al de la radicalidad, diciendo que el Señor no te puede perdonar aquello que has hecho. La misericordia como atributo divino, en base a las parábolas que os expliqué la semana pasada, nos hablan de cómo Dios es rico en misericordia y compasión con sus hijos los hombres, de cómo no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que al contrario, porque es rico en misericordia, tiene compasión de nosotros. Pero eso no quita para decir que el pecado deja una huella en el corazón del hombre. Y todos nosotros sabemos que cuando hemos pecado, no solo hacemos una afrenta a Dios, sino que también nos esclavizamos. Y todos sabemos que cuando hemos pecado, eso conlleva unas consecuencias. Y que por lo tanto, hasta que logras restituir aquello que el pecado te ha quitado, cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. El Evangelio de hoy, que acabáis de escuchar, pudiera parecer que está en el centro de la imagen la figura de la mujer pecadora o de los acusadores, pero no es así. El centro del Evangelio lo ocupa Cristo. Cristo viene a revelar cuál es su misión. Él no viene a condenar, no viene a acusar. Cristo viene a redimir y salvar. Desde la cruz, Jesús intercede por nosotros. Jesús, entregándose por nosotros, paga el precio contraído por nuestro pecado y nos regala la salvación. Él no es el que viene a condenar, el que viene a acusar. Él es el que viene a pagar la deuda contraída por nuestro pecado. El problema no está en Él. Dios quiere que tú te conviertas. Dios quiere que tú cambies, que reconozcas el error que has cometido, que pidas perdón y que, llevado de la gracia, de la mano del Señor, luches por hacer el bien y evitar el mal. Dios quiere que tú hagas eso, pero Dios respeta tu libertad. Cristo no ha venido a condenar, sino a dar su vida en rescate por nosotros. Y por lo tanto la misión de Jesús es ofrecerte la salvación, una salvación que tú tienes que acoger. Una salvación que tú libremente, porque Dios te dio ese don, tienes que decidir acogerla. Y por lo tanto, si porque piensas que tu pecado es muy grave, no dejas que el Señor te limpie, no estás acogiendo la salvación. O porque piensas que el pecado es muy leve y no pasa nada, tampoco estás acogiendo la salvación. Acoge la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, dándole importancia al mal que haces, pero sabiendo que ese mal no tiene la última palabra en tu vida si elevas tu mirada a Jesús y de corazón
arrepentido, le dices, lo siento. El cristiano confía en la misericordia de Dios. El cristiano sabe que Jesús no ha venido a condenar, sino al contrario, a crucificar en la cruz nuestro pecado. No condena al pecador, pero sí crucifica en la cruz el pecado. Viene a salvarte. Esta es la primera enseñanza de este Evangelio. Cristo viene a redimir, a salvar, y por lo tanto espera que tú te fíes de Él. Espera que tú le abras el corazón. Espera que tú confíes en su palabra y por lo tanto hagas aquello que Él te pide. Y no caigas ni en el extremo de cerrar tu corazón a Cristo pensando que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios, ni te vayas tampoco al otro extremo de decir, no pasa nada porque estos pecados no son importantes. Si el pecado es importante, te hace daño, te esclaviza y por lo tanto impide que puedas ser feliz y que te puedas salvar. Dios quiere liberarte. Deja que el Señor pague la deuda contraída por tu pecado y limpie tu corazón. Depende de ti acoger, por tanto, ese beneficio y ese regalo que el Señor quiere darte. Ahora bien, la figura de la mujer sorprendida en adulterio es la figura también de cada uno de nosotros. Porque ¿quién de nosotros puede decir que no peca? A lo mejor no caes en ese pecado, pero caes en otro. A lo mejor no tienes un problema con la lujuria, pero sí tienes un problema con la soberbia, o tienes un problema con el egoísmo. Lo importante es que reconozcas que te has equivocado. Cuando Jesús habla con la mujer, le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco. Vete y no peques más. Por lo tanto, reconozcamos con humildad nuestras miserias. Reconozcamos con humildad y honestidad nuestras caídas. No para vivir esclavizadas a ellas, a nuestros pecados, sino para levantarnos y vivir liberados por el amor de Dios. Pero reconoce que has caído e intenta cambiar de vida. Reconoce que te has equivocado para, con la ayuda de Dios y con su gracia, luchar por no volver a tropezar y caer. Si niegas que has caído, no puedes cambiar. La conversión empieza cuando, llevado de la luz de Dios, ves tu miseria y entonces identificas tu pecado. La mujer pecadora se convirtió cuando el Señor, con su misericordia, engendró en ella el deseo de pedir perdón y de cambiar. Por lo tanto, reconozcamos nuestras caídas, pidamos al Señor perdón por ellas, confiemos en Él que ha venido a salvarnos, pero no digamos que no hemos hecho nada malo o no digamos que no tiene importancia. Si tiene importancia, reconozcámoslo. No caigamos en el error de pensar que no pasa nada, porque sí pasa. El pecado te esclaviza y te hace daño. Solo el bien te hace libre y por lo tanto es capaz de que Él pueda generar en ti una vida feliz, mientras que el pecado te esclaviza. Tercera enseñanza, la figura de los acusadores. Qué fácil es ver la mota en el ojo ajeno y olvidarnos de la viga en el nuestro. Qué fácil es señalar, qué fácil es no tener misericordia. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de los que pasan por nuestra vida y como Cristo la tuvo conmigo, yo tengo que tenerla con ellos. Los acusadores es que no pecaban, claro que pecaban, pero ellos pensaban que su pecado no era importante, mientras que el de la mujer era muy grave y por eso acusaban. No eran conscientes de la gravedad de su pecado y por eso se convertían en jueces justicieros. Aprendamos a reconocer que el Señor nos ha perdonado. Aprendamos a tratar a los demás con la misericordia con la que Dios nos trata a nosotros. Y hagamos aquello que siempre la Iglesia nos ha enseñado. Tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Te han puesto una zancadilla, porque tienes un compañero en el trabajo que a lo mejor, por la razón que sea, no congenias con él. Y a lo mejor te hace a veces la vida difícil. No le juzgues. Estará mal lo que haga, no digo que no, pero no le juzgues a él, reza por él. Hagamos aquello que Cristo dijo, bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos, por los que os han hecho daño. Pidamos al Señor que le toque el corazón. Y cuando tú rezas por el que te ha hecho daño, en primer lugar,
en tu corazón nace la misericordia y te liberas de ese mal que es el rencor o la sed de venganza. Y en segundo lugar, estás pidiendo algo bueno para esa persona, estás intercediendo. Y creemos en el poder de la oración y de la intercesión. Por lo tanto, en lugar de señalar, de acusar, recemos. En lugar de convertirnos en jueces, seamos intercesores. Como Cristo es intercesor ante el Padre de cada uno de nosotros, seamos nosotros intercesores de los que se equivocan y por lo tanto sus errores me afectan en mi vida. En lugar de señalar, de juzgar, recemos y pidamos por los que se equivocan para que el Señor les toque el corazón y cambien de vida. Aquellos que señalaron a la mujer pecadora, cuando Cristo les dijo: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, quedaron en evidencia, porque todos tenemos pecado. El problema es que si no tenemos agradecimiento ante el amor que Dios nos tiene, ante la muerte en la cruz de Cristo, no podremos tener tampoco misericordia de los demás, porque nos falta reconocer que somos afortunados, dado que hemos recibido algo que no nos merecemos, el perdón y el amor de Dios. Cristo ha venido no a condenarte, sino a darte la salvación. Que esa alegría, que ese agradecimiento ante el don que has recibido, te ayude a ver la vida con otros ojos, los ojos del agradecimiento, que te llevan también, por tanto, a reconocer los dones que tienes y a tratar a los demás, o intentar hacerlo, con el amor con el que Cristo te trata a ti. Dijo Jesús: la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Qué medida han usado con nosotros? La de la misericordia divina. Esa es la que nosotros tenemos que practicar con los demás. Tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador, que como nosotros somos débiles y a veces hacemos el mal que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que nos gustaría realizar. Que el Señor nos ayude a amar como Él nos ama.